Niña pobre recoge billetera de un señor en la calle y ve una foto suya. Queda impactada al descubrir que María se despertó temprano esa mañana fría de invierno. El pequeño cuarto que compartía con sus 3 hermanos menores estaba helado, ya que la delgada manta con la que se cubrían pocas veces era suficiente para resguardarlos del crudo clima. La niña de 12 años se apresuró a vestirse con la única mudada de ropa que tenía, ya raída y remendada de tanto uso. Luego de asegurarse que sus hermanitos siguieran dormidos, María salió sigilosamente de la habitación. En la diminuta cocina, su madre Luisa ya se encontraba levantada, preparando el desayuno para toda la familia. «Buenos días, mami», dijo María con suavidad, acercándose a darle un beso en la mejilla. «Buen día, mi niña», respondió Luisa con una sonrisa cansada. María observó preocupada las pronunciadas ojeras de su madre. Luisa había estado trabajando turnos extras en su empleo de limpieza para poder sustentar a la familia, desde que el padre de María los había abandonado hace años. La situación económica siempre había sido difícil, pero últimamente se tornaba insostenible. Por más que Luisa trabajara arduamente, el dinero escaseaba cada vez más. María había tenido que dejar la escuela para emplearse como niñera de los vecinos, pero su salario era tan solo unas monedas. «Ve a la panadería a comprar el pan para el desayuno. Aquí tienes», dijo Luisa, alcanzándole unas pocas monedas a María. La niña asintió y se apresuró a salir de la pequeña casa, frotando sus manos para calentarlas del frío matinal. Las calles del barrio aún se encontraban casi vacías a esa hora, sacándole brillo al pavimento las farolas recién encendidas. María caminó rápidamente hacia la panadería, sintiendo el frío calarle los huesos. Al llegar, el olor a pan recién horneado le hizo rugir el estómago, recordándole que anoche habían tenido que acostarse sin cenar. Compró el pan con el dinero justo que su madre le había dado. Iba a emprender el regreso, cuando a la salida de la panadería se encontró con don Jorge, el dueño de la bodega de la esquina. «Buen día, María. ¿Cómo amaneció tu madre?», preguntó el hombre de mediana edad. «Buenos días, don Jorge. Pues más tranquila, gracias a la medicina que usted nos fió ayer», respondió María tímidamente. «Me alegro mucho. Sabes que pueden contar conmigo para lo que necesiten», dijo don Jorge gentilmente, despidiéndose para abrir su negocio. María siguió su camino, sintiéndose algo reconfortada por la amabilidad de don Jorge. En ese barrio tan humilde, la solidaridad entre vecinos era lo único que los mantenía a flote. Cuando pasaba frente a la parada del autobús, María vio a un hombre mayor de traje bien vestido que estaba subiendo. Algo en su aspecto pulcro contrastaba con los demás transeúntes. En su distracción, el hombre dejó caer su billetera justo cuando subía al autobús. «Señor, ¿se le cayó esto?», gritó María, pero el autobús ya había arrancado. La niña se acercó y recogió la billetera del suelo. Su primer impulso fue guardársela. En su mente seguramente habría suficiente dinero para ayudar a su familia por unos días, pero su conciencia le decía que debía devolverla. Con un suspiro, María se resignó a tener que buscar al dueño para entregársela. Guardó la billetera en el bolsillo de su viejo abrigo y retomó el camino a su casa. Al llegar, el pequeño apartamento tenía más actividad. Su hermano Pablo, de 8 años, ya estaba levantado, ayudando a vestir a los mellizos Ana y José, de 5 años. Luisa terminaba de servir el desayuno, unas rebanadas de pan con café aguado. María se apresuró a contarle a su madre sobre la billetera que había encontrado. «Tenemos que buscar cómo devolverla», dijo firmemente. Luisa asintió. «Tienes razón, mi niña. Comamos algo para entrar en calor y luego salimos a buscar al dueño». Los 4 hermanitos desayunaron rápidamente, saboreando cada preciado bocado. El estómago lleno los reconfortó momentáneamente del crudo frío matinal. Luisa y María dejaron a los más pequeños al cuidado de una vecina y se dirigieron a la parada del autobús donde María había encontrado la billetera caída. Al consultar la ruta, vieron que el autobús se dirigía al centro de la ciudad. Decidieron tomar el mismo transporte con la esperanza de encontrar al hombre en el camino y devolverle sus pertenencias. Durante el trayecto, María sacó la billetera del bolsillo de su abrigo y la examinó con curiosidad. Era de cuero fino, mucho más lujosa que cualquier cosa que ella hubiera tenido antes. Dentro había varios billetes de alta denominación y tarjetas de crédito con el nombre Pedro Saucedo.
Una de las tarjetas tenía la dirección de una empresa importante en el centro de la ciudad. ¡Qué suerte! Ya sabemos dónde trabaja, dijo Luisa con alivio. También había una licencia de conducir con la foto y dirección residencial del tal Pedro Saucedo. María estaba a punto de guardar la billetera cuando de uno de los compartimentos cayó una pequeña foto instantánea. Luisa la recogió y al verla contuvo una exclamación de sorpresa. En la imagen aparecía una bebé de meses de nacida. María sintió un escalofrío recorrerle la espalda al ver la foto. Esa bebé era idéntica a ella en las pocas fotografías que conservaba de cuando era una infante. ¿Por qué este desconocido tendría una foto de María? María tomó la fotografía entre sus manos con una mezcla de curiosidad y ansiedad. Examinó cada detalle, desde el pequeño gorrito tejido que llevaba la bebé hasta la manta de color rosado en la que estaba envuelta. No había duda, se trataba de ella cuando apenas tenía unos meses de nacida. ¿Cómo es posible?, preguntó la niña confundida. ¿Por qué este señor tendría una foto mía de bebé? Luisa se había quedado completamente callada, con una expresión que María no supo descifrar. Parecía una combinación de sorpresa, tristeza y quizás un dejo de miedo. «Mamá, ¿tú sabes algo?», insistió María al notar el desconcierto de su madre. Luisa tardó unos segundos en responder. Tomó aire profundamente antes de hablar. «Verás, hay algo que nunca te había dicho sobre cuando eras una bebé. Yo te tuve cuando era muy joven, apenas una adolescente. Tu padre y yo vivíamos en la calle, no teníamos dónde caernos muertos. Cuando naciste, no teníamos cómo mantenerte, ni siquiera teníamos qué darte de comer», dijo con la voz quebrada por la emoción. María escuchaba estupefacta. Luisa continuó. «Una noche, tu padre llegó con un hombre adinerado, don Pedro Saucedo. Nos ofreció dinero a cambio de de darte en adopción. Nos dijo que él y su esposa no podían tener hijos y que te darían una vida muy distinta a la nuestra». «No, mamá, no me digas que...». María estaba impactada ante lo que escuchaba. «Perdóname, mi niña. Éramos apenas unos críos y estábamos desesperados. Pensamos que sería lo mejor para ti. Te juro que si hubiera sabido que tu padre nos abandonaría pocos meses después, nunca lo hubiera permitido». Luisa rompió en llanto desconsoladamente. María tardó varios minutos en procesar esta revelación. ¿Había sido adoptada y su madre biológica era en realidad Luisa? ¿Ese hombre tan pulcro de traje en la foto era su padre original? Todo daba vueltas en su cabeza. «Mamá, no llores más. Sé que solo querías lo mejor para mí. No te juzgo», dijo María abrazándola, aunque por dentro se sentía completamente confundida. El autobús se acercaba al centro de la ciudad. María volvió a guardar la fotografía en la billetera. Tendrían que devolvérsela a don Pedro Saucedo y aclarar de una vez por todas ese asunto. Al bajar, las enormes torres de oficinas y los autos de lujo contrastaban con la cruda pobreza del barrio donde vivían. María tomó la mano de su madre para infundirle valor. Entraron al imponente edificio donde según la tarjeta quedaba la empresa de don Pedro. En recepción, Luisa explicó que querían devolver una billetera extraviada a uno de los directivos, el señor Saucedo. La recepcionista, una mujer elegantemente vestida, las miró de arriba a abajo, evidentemente incómoda por su aspecto humilde. Con reticencia, llamó por teléfono a la oficina del señor Saucedo para consultar si las recibiría. Tras una breve conversación, la recepcionista les indicó subir al piso 25 donde quedaba la gerencia general. María estaba nerviosa, aún procesando todo lo que su madre le había revelado. ¿Cómo reaccionaría don Pedro Saucedo al verla? Al salir del ascensor, caminaron por un pasillo alfombrado, con arreglos florales, cuadros y arañas de cristal. El contraste con su vida cotidiana no podía ser mayor. La recepcionista de la gerencia las hizo pasar a la elegante sala de espera, diciéndoles que el señor Saucedo las recibiría en unos minutos. María observó su reflejo en los espejos dorados que decoraban la estancia. Apenas reconoció a la niña desgarbada y desaliñada que le devolvió la mirada. Intentó acomodar su cabello enmarañado y alisar las arrugas de su vestido añoso. De pronto, la puerta del despacho se abrió. Un hombre de aspecto respetable y cabello entrecano se dirigió hacia ellas. Detrás venía otra mujer, algo mayor pero muy bien conservada. «Buenos días. Me informaron que vinieron a devolverme algo que extravié», dijo don Pedro amablemente.
María sintió un nudo en la garganta, incapaz de articular palabras. Luisa se adelantó y le entregó la billetera. «Muchas gracias. Han sido ustedes muy honestas al tomarse la molestia de venir hasta acá para devolverla», expresó don Pedro revisando el contenido. Yo encontré la foto que estaba dentro», balbuceó María armándose de valor. Don Pedro sacó la pequeña fotografía y sus ojos se humedecieron de inmediato. Su esposa también se llevó las manos a la boca, claramente conmovida. «No lo puedo creer. Eres tú, mi pequeña María», dijo don Pedro con la voz quebrada por la emoción. «Creí que nunca volvería a verte». El hombre se acercó lentamente a ella y la envolvió en un abrazo paternal. María no pudo evitar que las lágrimas brotaran de sus ojos. Aunque ese señor le era un completo desconocido, una parte de ella sentía que pertenecía a ese lugar. Tras el conmovedor reencuentro, don Pedro y su esposa, la señora Rosa, insistieron en invitar a Luisa y María a almorzar con ellos para conversar más tranquilos. Las llevaron a un restaurante fino donde María nunca había estado y pidieron una gran variedad de platos exquisitos para compartir. Durante la comida, charlaron amigablemente y le fueron relatando a María más detalles sobre su adopción. Le mostraron álbumes de fotos de cuando ella era una bebé y vivió con ellos sus primeros meses, antes de que circunstancias financieras los forzaran a ponerla en adopción. «Fueron los peores meses de nuestra vida. Estábamos desesperados por recuperarte», le dijo la señora Rosa tomándole la mano con cariño. «Y mírate ahora, te has convertido en una señorita muy bonita y de buen corazón». María no cabía en sí de la emoción. Sentía como si hubiera recuperado una parte muy importante de su identidad. Cuando llegó la hora de despedirse, intercambiaron números telefónicos con la promesa de mantenerse en contacto. De regreso en casa, María tenía demasiados pensamientos y emociones agolpados en su mente como para hablar. Lo sucedido ese día cambiaba radicalmente su realidad y su percepción de sí misma. Necesitaría tiempo para digerirlo antes de contárselo a sus hermanitos. Esa noche, después de acostar a los pequeños, Luisa se sentó junto a María para conversar. Le pidió perdón nuevamente por haberle ocultado la verdad sobre su adopción. María la reconfortó, diciéndole que no la juzgaba y que para ella siempre sería su madre. Juntas lloraron y se desahogaron. María estaba agradecida de tener una madre como Luisa, que se había sacrificado tanto por ella y sus hermanos. Sabía que pase lo que pase, seguirían siendo una familia. Este inesperado giro del destino presenting tanto desafíos como oportunidades. Pero María sentía en su corazón que, sin importar lo que pasara de aquí en adelante, jamás olvidaría de dónde venía. Y lucharía para que algún día, ni ella ni ningún otro niño tuvieran que pasar hambre, frío o necesidades. Con ese pensamiento reconfortante, María finalmente se durmió, el primer sueño tranquilo que tenía en muchos años. A la mañana siguiente, María se levantó sintiéndose diferente, como si de repente hubiera madurado de golpe. La revelación de su origen y el reencuentro con sus padres biológicos le habían dado una nueva perspectiva sobre su vida. Por primera vez, sentía que su existencia tenía un sentido más profundo. Durante el desayuno, sus hermanitos notaron que estaba callada y pensativa. «¿Te pasa algo, María?», le preguntó Pablo con curiosidad. Ella solo sonrió y revolvió el cabello del pequeño. «No es nada, no te preocupes». María estaba meditando cómo contarles la increíble historia sobre su adopción y sus padres recién aparecidos. Sabía que probablemente los mellizos no entenderían del todo por su corta edad, pero Pablo ya tenía la madurez para asimilarlo. Decidió que esa noche le revelaría todo. El día transcurrió con aparente normalidad entre sus tareas domésticas y el cuidado de sus hermanitos, pero los pensamientos de María volaban constantemente hacia los eventos del día anterior. Se preguntaba si don Pedro la llamaría como habían acordado para verse nuevamente. Cerca de mediodía, el teléfono sonó sobresaltándola. Contestó temerosa de quién podría ser. «Hola, mi niña, soy Rosa, tu otra madre», dijo la voz dulce y emotiva de la esposa de don Pedro. Le pedía permiso para pasar esa tarde a visitarla y conversar más tranquila. María aceptó nerviosa pero entusiasmada. Luisa también había estado muy callada ese día, reflexionando sobre la nueva situación. Cuando María le contó la llamada de Rosa, se mostró aprensiva pero comprensiva. «Esto es parte de tu vida, mi niña, y yo nunca me interpondré entre tu derecho a conocer tus raíces»,
le dijo acariciándole la mejilla. A media tarde sonó el timbre. María corrió a abrir, alisándose nuevamente el cabello y vestido como el día anterior. Rosa la esperaba afuera, sonriente y elegante como la recordaba. Entró cargando bolsas de regalos para María y sus hermanitos. Los pequeños se maravillaron al recibir juguetes nuevos, ropa y golosinas. Pablo fue el más reticente a interactuar, manteniéndose al lado de Luisa. Los mellizos, en cambio, corrieron a abrazar efusivamente a Rosa, llamándola tía. Una vez roto el hielo, la visita fluyó cálida y amena. Rosa resultó ser una señora muy afable, que se dirigía a Luisa con gran respeto, reconociéndola como la madre que había criado a María. Charlando, reafirmó su deseo de que María volviera a ser parte de sus vidas. Llegada la noche, Luisa llevó a dormir a los niños, y María se quedó a solas con Rosa, quien aprovechó para hablarle desde el corazón. María, desde que te vi en aquella oficina, supe que eras la bebé que había tenido que dejar ir. Verte hecha una hermosa jovencita ha sido la mayor alegría de mi vida, pero lo más importante para mí es que tú estés bien y feliz con la decisión que tomes sobre nuestra relación. María escuchó conmovida. Luego, con lágrimas en los ojos, se abrazó a Rosa, sintiendo un profundo cariño crecer rápidamente hacia ella. Era como si su alma reconociera ese amor incondicional de madre, aunque su mente todavía tenía dudas. Esa noche, después de que Rosa se fue, María tuvo una larga conversación con su hermano Pablo. Le narró toda la historia de sus padres biológicos, su adopción y el reencuentro. El niño lo entendió bastante bien, haciéndole prometer que nunca se iría para siempre de su lado. María lo tranquilizó y le juró que siempre serían hermanos. Los siguientes días, María recibió llamadas de don Pedro y Rosa para organizar nuevas visitas. Ella fue abriéndose cada vez más a construir un vínculo con ellos, pero sin descuidar a Luisa y sus hermanitos. Supo equilibrar hábilmente su tiempo, repartiéndolo entre ambas familias. Pronto, don Pedro y Rosa comenzaron a ofrecerle a María oportunidades que jamás habría imaginado. Le propusieron matricularla en un colegio privado de élite para finalizar sus estudios. También le compraron ropa nueva, pagaron tratamientos médicos pendientes y contrataron tutores para nivelarla en sus estudios. María se sentía abrumada y agradecida, pero también preocupada de estar descuidando a los suyos. Una tarde, reunida con Luisa y sus hermanos, les hizo una promesa. Aunque ahora tenga otra familia, ustedes siempre serán lo más importante para mí. Yo jamás me olvidaré de dónde vengo ni los dejaré de lado. Mis padres biológicos tendrán que entender y respetar que, aunque los quiera, mi hogar y mi corazón están aquí con ustedes. Y haré lo posible para también ayudarlos a salir adelante. Todos lloraron y se abrazaron, más unidos que nunca. A partir de ese día, María supo encontrar el balance para estar presente en la vida de sus dos familias. Su matrícula en la escuela nueva estaba por comenzar, cuando recibió una noticia inesperada de don Pedro y Rosa. «Queremos proponerte que vengas a vivir con nosotros, María», le dijeron esperanzados. «Tenemos espacio y recursos para darte tu propia habitación y todo lo que necesites. Podrías estar más cerca del colegio también. Pero no queremos presionarte, tómate el tiempo para decidir». María se sintió abrumada ante este ofrecimiento que nunca esperó. Estaba preparada para dejar atrás la humilde casa donde se había criado y comenzar una nueva vida en opulencia con sus padres biológicos. María pasó toda esa noche en vela, dando vueltas en su angosta cama, incapaz de conciliar el sueño. La propuesta de sus padres biológicos resonaba insistente en su mente. Por un lado, la ilusionaba imaginar tener su propio cuarto decorado, usar ropa y zapatos nuevos, comer abundante y nutritivo, asistir a la mejor escuela. Tendría posibilidades y comodidades que ni en sus mejores sueños podría haber aspirado. Pero por otro lado, la aterraba alejarse de su madre Luisa y sus hermanitos. Ellos eran su hogar, su refugio. Temía que al integrarse a una vida acomodada comenzara a cambiar y olvidarse de sus raíces. Al amanecer, aún indecisa, decidió hablar con Luisa. Necesitaba su consejo sabio para tomar una decisión tan trascendental. «Mamá, mis padres biológicos quieren que vaya a vivir con ellos para estar más cerca del colegio nuevo, pero no sé qué hacer, no quiero abandonarlos», le dijo angustiada. Luisa la miró con tristeza y resignación.
Tomó sus manos entre las suyas mirándola directo a los ojos. Mi niña adorada, sabía que este momento llegaría tarde o temprano. Tarde o temprano tendrías que hacer tu vida lejos de aquí. Duele tanto como cuando te vi partir siendo un bebé indefenso. Pero como en aquel entonces, debo pensar en qué es lo mejor para ti, aunque me rompa el corazón. María comenzó a llorar inconsolablemente. Luisa continuó. Tienes una oportunidad única que la vida te ha vuelto a poner en el camino. Puedes prepararte, estudiar una carrera y ayudar a mucha más gente en el futuro. Debes tomarla, mi amor, por duro que sea para mí verte partir de nuevo, dijo entre sollozos. Lloraron juntas largo rato, desahogando su dolor y tristeza ante la separación inminente. Pero en el fondo, ambas sentían que era la decisión correcta. Durante los siguientes días, María fue preparando su partida, dedicando cada instante a sus hermanitos para llenarse de sus risas y juegos antes de irse. Los mellizos lloraban cada vez que pensaban que pronto no verían todos los días a su hermana adorada. No se pongan tristes, mis tesoros. Podrán visitarme y quedarse a dormir seguido conmigo, sí, les decía María abrazándolos, conteniendo ella misma las lágrimas. La noche anterior a su partida, María compartió una última e íntima conversación con Pablo, su confidente y cómplice. Me voy, pero siento que dejo una parte de mi corazón contigo. Nunca olvides que eres la persona que más quiero en el mundo, y te prometo trabajar duro para ayudarlos, y que algún día tengamos una casa grande donde vivamos juntos de nuevo, le dijo emocionada. Yo también te voy a extrañar, pero sé que ahora tendrás una vida mejor y podrás estudiar. Te voy a cuidar a los mellizos hasta que nos volvamos a ver, dijo el niño abrazándola. El día llegó. Don Pedro y Rosa pasaron temprano para recoger a María y ayudarla con su escaso equipaje. Luisa y los niños se la acompañaron hasta el auto, derramando sentidas lágrimas. Pórtate bien, mi niña. Estudia y sé feliz. Y no te olvides de tu vieja madre, le dijo Luisa abrazándola fuerte, como queriendo retenerla a su lado unos instantes más. Los pequeños se aferraron a ella, prometiéndole portarse bien. Subir a ese lujoso auto y ver cómo su familia se alejaba lentamente fue uno de los momentos más desgarradores para María, pero confiaba en que había tomado la decisión correcta. Al llegar a la gran casa de sus padres biológicos, María quedó deslumbrada. La llevaron a su nueva habitación, amplia y luminosa, amoblada y decorada finamente para ella. No cabía en sí de emoción al ver tantos lujos juntos. Rosa le dio un gran abrazo. Bienvenida a tu nuevo hogar, mi niña. Queremos que te sientas aquí como en tu propia casa. Don Pedro le dijo entusiasmado. Esta noche haremos tu cena favorita para celebrar. Los siguientes días, María tuvo que acostumbrarse a su nueva vida. Le costaba trabajo dormir sin el calor de sus hermanitos. Extrañaba ayudar en las tareas del hogar con Luisa. Se sentía abrumada ante sus lujosos pero distantes padres biológicos, pero poco a poco fue adaptándose a su nueva rutina. Tenía su propio espacio, privacidad, abundante comida, ropa nueva. Empezó su colegio, donde fue recibida fríamente por sus compañeros de clase altiva, pero estaba decidida a encajar y ganarse un lugar. Con el apoyo de tutores, María logró nivelarse rápidamente para estar a la par de sus compañeros. Su inteligencia y dedicación la ayudaron a destacar entre los mejores promedios y ganarse el respeto de todos maestros. Los fines de semana, don Pedro la llevaba a pasear y compartir en familia. También la visitaban con frecuencia Luisa y sus hermanitos, lo cual era su mayor alegría. La relación con sus padres biológicos fue creciendo, permitiéndole sentirse cada vez más integrada. Para su cumpleaños número 13, sus padres biológicos le prepararon una gran fiesta sorpresa, invitando a sus nuevos amigos del colegio. María se sintió querida y especial, apagando las velitas con sus dos familias juntas. Pero en medio de ese vertiginoso torbellino de cambios, Luisa y sus hermanitos no pasaban por buen momento. La situación económica se había vuelto insostenible sin el aporte de María. Luisa tuvo que dejar el trabajo por una emergencia médica. Un día, María recibió una devastadora llamada. Estaban a punto de ser desalojados de la humilde vivienda. Sin pensarlo dos veces, la adolescente le suplicó ayuda a don Pedro y Rosa para ir al rescate de los suyos. Por favor, son mi verdadera familia, no puedo fallarles. Si los desalojan, quedarán en la calle, le rogó María con lágrimas en los ojos.
Sus padres biológicos accedieron a cubrir la deuda y restablecer los servicios. Incluso don Pedro consiguió un mejor empleo para Luisa en su empresa. Gracias a María, su antigua familia pudo salir adelante nuevamente. Ver que sus seres queridos estaban bien alivió la culpa y preocupación de María. Ahora podía enfocarse plenamente en su educación. Tenía muy claro su objetivo: graduarse con honores para acceder a una prestigiosa universidad y carrera. El sueño que tantas noches la había mantenido en vela en su humilde hogar, ahora lo veía al alcance de su mano. Su futuro era promisorio y lleno de posibilidades, pero jamás olvidaría de dónde venía, ni a quienes amaba. Había sido un camino difícil, pero María sentía haber encontrado el equilibrio. Se dedicaría a sus estudios sin descuidar a ninguna de sus dos familias. Pronto podría ayudar a muchos más necesitados para que otros niños no pasaran penurias como ella. Con paciencia y perseverancia lo estaba logrando. El tiempo fue pasando rápidamente y María no cabía en sí de orgullo al ver los frutos de su dedicación a sus estudios. Cursaba ya su último año de secundaria, conservando el puesto entre las mejores promedios de su promoción. Sus relaciones en el colegio habían mejorado mucho también. De ser la niña humilde a la que nadie hablaba, pasó a ser apreciada por sus compañeros y profesores por su inteligencia, disciplina y carisma. En casa, la relación con don Pedro y Rosa era cada vez más cercana y familiar. Ahora los llamaba papá y mamá con naturalidad e incluso había olvidado sus iniciales tensiones con ellos. Se sentía plenamente integrada a su familia. Los fines de semana, María seguía pasando tiempo en casa de Luisa y sus hermanitos. Le emocionaba verlos crecer y conversar de sus cosas. Siempre les llevaba regalos y ayudaba en lo que podía. Ellos la esperaban ansiosos, felices de ver lo mucho que había progresado. Uno de esos sábados, mientras desayunaban, Pablo le hizo una pregunta importante. María, ya falta poco para que te gradúes, ¿verdad? ¿Ya decidiste qué estudiarás después? He pensado estudiar medicina. Así podré ayudar a personas necesitadas y también investigar curas para enfermedades, respondió ella entusiasmada. ¿Te imaginas llamándome doctora María algún día? ¡Wow, mi hermana la doctora! Me sentiría tan orgulloso, dijo el niño abrazándola. Los pequeños también aplaudieron felices ante la perspectiva. Ese día María también compartió la noticia con don Pedro y Rosa. Ellos se mostraron muy complacidos y la alentaron para que postulara a la mejor universidad. Le aseguraron que la apoyarían incondicionalmente para que lograra sus metas. Los siguientes meses, María se dedicó intensamente a preparar sus exámenes de admisión a la universidad, estudiando hasta altas horas de la noche. Sus esfuerzos rindieron frutos, logrando un puntaje de admisión casi perfecto. El día que recibió la carta informándole su aceptación en la carrera de medicina, María saltaba de alegría. Luisa y sus hermanitos fueron los primeros en abrazarla para celebrar. Luego don Pedro y Rosa organizaron una gran cena en su honor. Aunque le entristecía despedirse de sus seres queridos, María se sentía lista para comenzar su vida universitaria. El primer día en el campus fue abrumador para ella, proveniente de un ambiente tan humilde, pero pronto se adaptó. Los estudios y horarios de la carrera eran agotadores, pero María estaba feliz y motivada. Por primera vez sentía que ella era dueña de su destino y que su esfuerzo rendía frutos. Cada clase era un paso más cerca a su meta. En vacaciones, María trabajaba medio tiempo en la empresa de don Pedro para ganar algo de dinero propio. También pasaba tiempo de calidad con ambas familias, extrañándolos mucho durante el tiempo en la universidad. Para su segundo año, María ya era una de las estudiantes más destacadas. Sus habilidades eran evidentes tanto para profesores como compañeros. Comenzó a involucrarse en proyectos de investigación y seminarios avanzados. Fue en uno de esos seminarios que María conoció a Diego, un brillante estudiante de posgrado. Entre debates acalorados por sus diferentes puntos de vista, surgió una atracción mutua. Poco a poco fueron acercándose hasta que finalmente Diego le pidió que fueran novios. María se sentía feliz,
pero también abrumada ante su primera relación formal. Diego provenía de una adinerada familia de doctores, por lo cual tenían poco en común. Pero él estaba profundamente enamorado de la inteligencia y belleza de María. Luisa temía que la distrajeran sus sentimientos, pero María le aseguró que Diego la motivaba a superarse más. Sus padres biológicos estaban contentos de verla formando lazos con personas de su mismo nivel. Aún así, María decidió mantener la relación oculta en la universidad para evitar malos entendidos por la diferencia de clases sociales. Diego respetó su decisión, dedicándose a apoyarla en silencio. Con el pasar de los años, la carrera y la relación marchaban viento en popa. Pero María notaba cambios preocupantes en Luisa y sus hermanitos cuando los visitaba. Aunque no se quejaban, veía que las carencias económicas los estaban afectando. Una noche, Pablo llamó a María llorando desesperado porque los habían vuelto a amenazar de desalojo. Ella resolvió tomar acción directa. Al día siguiente, se presentó en casa de sus padres biológicos con una seria petición. Papá, mamá, mi otra familia está pasando por penurias de nuevo. Por favor, les suplico que les compremos una casa donde puedan vivir tranquilos. Es lo menos que puedo hacer por ellos después de todo lo que hicieron por mí. Se lo ruego, ayúdenme a retribuirles de alguna forma todo su amor. Don Pedro y Rosa accedieron luego de escuchar el sincero ruego de su hija. Compraron y amoblaron una pequeña pero acogedora casita, poniéndola a nombre de Luisa y los niños. El reencuentro para entregarles las llaves fue sumamente emotivo. Por primera vez, Luisa pudo abrazar y agradecer sinceramente a los padres adoptivos de su hija por su generosidad. María se sentía dichosa de haberles podido garantizar un hogar estable. Con sus seres queridos protegidos, María pudo enfocarse en terminar su carrera con excelencia. El esfuerzo valió la pena al obtener honores y reconocimientos por sus altas calificaciones y tesis de investigación. El día que le otorgaron su título de médica, sus familias estaban presentes orgullosas. María sintió que cumplía el sueño que había parecido inalcanzable para la niña pobre que fue alguna vez. Su tenacidad y convicción habían dado frutos. Pronto consiguió un prestigioso trabajo como residente de medicina interna en una reconocida clínica privada. La mentoría de expertos médicos pulió aún más sus habilidades. María seguía superándose, ya con la mirada puesta en una especialización. Diego también había progresado, doctorándose en oncología pediátrica. Su noviazgo se mantenía firme, apoyándose mutuamente en sus exigentes carreras a pesar de los obstáculos. Una noche después del trabajo, Diego le pidió a María que lo acompañara a dar un paseo por el parque. Al llegar, se arrodilló sosteniendo un anillo y le propuso matrimonio. María estaba impactada, pero no dudó en decir sí, lanzándose a sus brazos. La boda fue sencilla, pero emotiva, compartiendo ese momento especial con sus familias. Luisa no cabía en sí de orgullo y alegría al entregar a su hija ante el altar. Incluso don Pedro y Rosa congeniaron muy bien con los padres de Diego. Los recién casados compraron un apartamento cerca del hospital. Aunque los horarios eran extenuantes, lo sobrellevaban apoyándose mutuamente. Cuando tenían tiempo libre, iban de paseo o a visitar a la familia de María. Un par de años después del matrimonio, María recibió la noticia de que estaba embarazada de su primer hijo. Diego estaba exultante, llenándola de atenciones y cuidados. Luisa y Rosa también la colmaron de consejos y regalos para el futuro bebé. Llegado el día, María dio a luz a una preciosa niña a la que llamaron Cristina. Con la pareja de médicos ocupados, Luisa y Rosa repartían su tiempo para ayudar a cuidar a su adorada primera nieta. Ver a su pequeña sana y feliz era la mayor dicha para María. Aún en las noches de desvelo por su llanto, la joven madre la miraba y sentía que todos sus esfuerzos habían valido la pena para llegar a ese momento. Tenía una carrera exitosa, una familia amorosa y un futuro prometedor por delante. Pero María no se conformaría con eso. Decidida a retribuir a la sociedad que le dio esta segunda oportunidad en la vida, se propuso abrir una clínica de atención gratuita en el humilde barrio donde se había criado. Quería regresar al punto de partida,
para ayudar a quienes no tenían recursos como ella alguna vez. Sabía que aún le quedaba mucho camino y lucha por delante. Pero si algo había aprendido, es que con perseverancia todo era posible. Su historia estaba apenas comenzando. Han pasado 5 años desde que María se convirtió en madre. A sus 30 años, puede decir con orgullo que ha logrado consolidar el sueño que tuvo desde muy joven: ser una médica de prestigio y ayudar a los más necesitados. Su pequeña Cristina crece sana y feliz. Aunque con el trabajo de sus padres pasa mucho tiempo al cuidado de sus abuelas Luisa y Rosa, la niña las adora. Los fines de semana, la familia sale de paseo o visita a la familia. Diego y María decidieron que su hija también pasara parte de su niñez en el humilde barrio donde María se crió. Querían que valorara de dónde venía su madre y conociera esa realidad. La pareja de médicos también colabora regularmente con donaciones a esa comunidad. Pero el mayor logro de María llegó cuando, después de mucho trabajo y ahorros, finalmente pudo inaugurar la clínica gratuita para los más necesitados. Luisa y don Pedro estuvieron presentes en la ceremonia, muy conmovidos de ver el sueño de su hija hecho realidad. Con una decena de médicos voluntarios, la clínica atiende decenas de pacientes diarios que no tienen seguro médico. María alterna su trabajo allí con sus turnos en el hospital, sin descanso. Ver que está marcando una diferencia la llena de motivación. Una tarde, mientras terminaba de ver a sus pequeños pacientes en la clínica gratuita, María recibió una llamada urgente del colegio de Cristina. La niña se había accidentado en el recreo y necesitaban que alguien fuera de inmediato. Con el corazón en la garganta, María corrió al colegio. En la enfermería encontró a su pequeña de 5 años llorando, con la rodilla raspada y levemente hinchada por la caída. María la abrazó para calmarla, mientras la enfermera le limpiaba la herida. Cristina necesitaba algunos días de reposo y cuidados en casa para recuperarse totalmente. Aunque angustiada, María agradeció internamente que no hubiera sido algo peor. Diego y ella turnaron sus horarios para cuidarla sin descuidar el trabajo. Unas semanas después del accidente, María notó que su hija continuaba quejándose de dolor e inflamación en la rodilla lastimada. Preocupada, la llevó a hacer radiografías, que no mostraron anomalías, pero su instinto le decía que algo no estaba bien. Decidida a llegar al fondo del asunto, María llevó el caso con sus colegas médicos hasta que le realizaron nuevos estudios a Cristina. Los resultados fueron devastadores. La niña padecía un raro tipo de cáncer óseo en la rodilla. María se derrumbó al conocer el diagnóstico. No podía creer que su pequeña tuviera que enfrentar algo así. Diego también estaba deshecho, pero intentaba mostrarse fuerte para apoyarlas. Tomaron la decisión unida de luchar con todo por la salud de su hija. Iniciaron un agresivo tratamiento de quimioterapia y radiaciones. Ver a Cristina debilitada y sin su cabello largo partía el corazón de sus padres, pero no se rendirían fácilmente. Consultaron a los mejores especialistas del país y del extranjero. Los extenuantes tratamientos y viajes al exterior para consultas desgastaban económica y anímicamente a la familia. Pero María jamás consideró rendirse. Continuó sus turnos en el hospital y la clínica gratuita con las pocas fuerzas que le quedaban. Después de agonizantes meses de incertidumbre, los doctores dieron finalmente una buena noticia. Cristina estaba libre de cáncer. La pesadilla parecía haber llegado a su fin. La familia organizó una misa de acción de gracias para celebrar, pero la alegría les duró poco. En un control de seguimiento unas semanas después, detectaron que el cáncer había reaparecido, ahora en etapa terminal. Ni María ni Diego podían creerlo después de lo que habían pasado. Los médicos dijeron que solo quedaba hacer más llevadero el tiempo que le quedaba a Cristina. Ella solo tenía 6 años. No merecía partir así. María se sintió morir, después de haber dado tanto por su hija para verla sana y feliz. En su dolor, María recordó las muchas veces que acompañó como doctora a niños desahuciados. Tenía que ser fuerte por su pequeña, darle amor y tranquilidad en sus últimos días. No podía derrumbarse, aunque sintiera que el mundo se le venía abajo. Diego, Luisa, Rosa y el resto de la familia también estaban deshechos, pero contuvieron el dolor para despedir a Cristina rodeada de amor y hermosos momentos compartidos. La niña se fue apagando poco a poco, hasta exhalar su último aliento en brazos de su madre. El día del funeral fue desgarrador para todos. Luisa tuvo que sostener físicamente a María cuando bajaban el ataúd blanco de su nieta a la tumba.
Diego también estaba inconsolable, abrazando la fotografía de su pequeña. Los siguientes días fueron una absoluta pesadilla. María caminaba como un zombi por inercia, incapaz de aceptar la partida de Cristina. Dejó de ir a la clínica y el hospital, ignorando las llamadas preocupadas de Diego y sus padres. Luisa fue la única capaz de sacarla de ese estado de encierro y aislamiento. Fue a su casa y la obligó a bañarse, comer y acompañarla a misa para despedir espiritualmente a su nieta. Le recordó una vez más que debía ser fuerte. Con el tiempo, María fue saliendo adelante, convencida de que su niña no hubiese querido verla así. Retomó el trabajo, concentrando todas sus energías en él y en Diego para llenar el vacío que Cristina había dejado. Un par de años después de la tragedia, la vida de María dio un giro que nunca imaginó. Una madrugada recibió una llamada. Rosa estaba muy enferma, tal vez no sobreviviría. No lo pensó dos veces y viajó para acompañarla en sus últimos momentos. Al día siguiente, Rosa falleció pacíficamente. María se volcó en cuidar a don Pedro, quien se veía desfallecer de tristeza. Organizó el funeral con entereza, aunque por dentro ella también estaba de luto. Intentaba ser fuerte por su padre adoptivo. Los meses siguientes, María y Diego se mudaron temporalmente a casa de don Pedro. Vieron declinar rápidamente la salud del anciano, sin fuerza para seguir viviendo tras la partida de su amada Rosa. Una noche falleció mientras dormía. María sintió como si se quedara sola en el mundo. En pocos años había perdido a su pequeña hija y a sus padres adoptivos. Solo la sostenía el amor incondicional de Diego y el apoyo de Luisa, también ya mayor y delicada de salud. Pero una llamada de su hermano Pablo le devolvió la esperanza. Él y su joven esposa habían logrado lo que parecía imposible. Ella estaba embarazada de trillizos, para alegría de la familia. María no cabía en sí al saber que tendría sobrinos. Los siguientes meses acompañó el embarazo y preparó todo para la llegada de los bebés. El parto se adelantó sorpresivamente una madrugada. María fue la primera en sostener a sus 3 sobrinitos, sanos y preciosos. Los llamaron Pedro, Rosa y Cristina, en honor a quienes ya no estaban. Con la llegada de los trillizos, María sintió renacer las ganas de vivir y seguir luchando. Decidieron con Diego que ella redujera sus horarios para ayudar a cuidarlos, sin descuidar por completo su vocación médica. La presencia de los niños llenaba nuevamente de alegría el hogar. Ver crecer a sus sobrinos le devolvía el sentido a María. Los años fueron pasando entre consultas médicas, cumpleaños infantiles y graduaciones escolares de los pequeños. Luisa falleció de vejez tranquila, sabiendo que su hija estaba bien rodeada de amor. Un día, ya retirada de la práctica médica activa, María reflexionaba sobre su vida mientras miraba el retrato de sus seres queridos. Había pasado por terribles tormentas, pero salió adelante. Su tenacidad y pasión de ayudar la habían sostenido siempre. Sintiéndose satisfecha por todo lo vivido y logrado, María decidió que quería compartir su historia para inspirar a otros. Tomó sus viejos diarios y comenzó a escribir sus memorias, con lágrimas, pero también con una sonrisa. Su vida no había sido fácil, pero no cambiaría nada. Y el último párrafo, antes de ponerle punto final, fue dedicado a esa pequeña niña pobre pero llena de esperanza que una vez fue. Nunca pierdas la fe, ni renuncies a tus sueños por más difíciles que sean las circunstancias. Lo imposible se vuelve posible cuando se persevera con amor. Todo llegará a su tiempo.